Los youtubers Mar Vidal y Pablo Gil, yo no sé qué tipo de formación tienen en economía, pero son unos cuñados hablando de economía. Eso está clarísimo y es innegable y se ha visto muy claro ahora con su última intervención de los dos hablando de lo malo que es que en España haya ahora menos autónomos y que haya más empleados públicos que autónomos, que es una noticia que sacó por ahí uno de estos panfletos de extrema derecha para tratar de generar ruido y de atacar a la economía española y dejar mal al gobierno de coalición. Pero la única verdad es que cualquier economista sensato que tenga un mínimo de rigor y un mínimo de seriedad sabe que eso es una buena noticia, no mala. Tener menos autónomos en cualquier país es siempre síntoma de desarrollo económico y de prosperidad. Pero como Pablo Gil y Mar Vidal pues sabrán de tecnología, de bolsa y no sé qué, pero no saben de economía, pues caen en la trampa del típico cuñado que dice, uy, bajan los autónomos, esto es negativo, uy, hay más empleados públicos, esto es negativo, pues yo pongo aquí mi tweet, hago mis declaraciones y pim pam fuera. Pues nada, vamos a retratar la ignorancia de estos indocumentados. Fijaos, esta fue la noticia de la que os hablo, que un panfleto, yo que sé, era de Objective, que es su sección de El Liberal, ¿vale? Luego hablaremos de quién ha firmado esa noticia, que me parece súper importante. Y aquí tenéis el tuit de Pablo Gil. Os leo primero el titular. Hito laboral en España. Por primera vez hay más empleados públicos que autónomos. Lo primero que os tengo que decir es que el titular es incorrecto, es falso, es mentira, porque ya ocurría eso antes, ¿vale? Y en el propio cuerpo de la noticia se puede ver. O sea, no me digáis que no son cutres y no son mediocres esta gente, que ni siquiera saben hacer bien el titular de una noticia. O a lo mejor sí lo saben hacer bien y simplemente mienten y manipulan a conciencia. Pero no creo que sea el caso porque luego han rectificado el titular. A lo mejor a alguien le llama la atención, yo no fui, y cambiaron el titular. Ahora lo veremos. Pero la clave es que este titular está hecho para lo que está hecho. ¿A quién tenemos ahí metiéndose en el ajo, tuiteando para que todo el mundo se entere de su ignorancia? Pablo Gil. Pablo Gil trader, ya sabéis, dice que el ciudadano español no esté aterrado cuando lee este tipo de noticias. Hay que aterrarse por ver que hay menos autónomos o que hay sí, menos autónomos que empleados públicos, ¿no? Que es algo positivo, por cierto, o al menos que haya menos autónomos, ahora vamos con ello, con los datos y el razonamiento. Dice, es una muestra del profundo desconocimiento de economía que tiene la población y del futuro que nos espera. A ver, este hombre sufre el efecto del Dunning-Kruger, el de ser un ignorante y creer que son los demás los ignorantes. Y está metiéndose con la gente por desconocer economía, cuando es él el ignorante el que no entiende que esta noticia precisamente es buena, porque hay menos autónomos y porque encima hay menos autónomos que empleados públicos, ¿no? O sea, hay menos autónomos que antes y al mismo tiempo hay menos autónomos que empleados públicos. Fijaos, el otro que cayó, o el otro que siguió aquí con la gracia y la gracieta del panfleto, es Mar Vidal. Dice, lo peor no es el hecho en sí. O sea, el tío ya está diciendo, esto es horrible, es muy malo y tal. Dice, pero hay algo peor. ¿Qué es? Que lo llamen hito. Vale, pues encima te has equivocado, Mar Vidal, porque no es un hito en el propio cuerpo de la noticia. Podemos ver que esto ya ocurría antes. Os leo literalmente la propia noticia. El número de empleados... Bueno, noticia, artículo, falacia, como queráis llamarlo, basura mediática, en fin. El número de empleados públicos ha pasado de 3,1 millones en el segundo trimestre de 2018 a los 3,5 millones, ¿vale? Quedaos con esa cifra. Son casi medio millón. En cuanto a los trabajadores autónomos, han pasado de 3,0 a 3,1. A ver, entonces resulta que antes había 3,1 millones de empleados públicos y había 3,0 y un poquito más de autónomos. O sea que ya ocurría antes. Ya antes había más empleados públicos que autónomos. Y lo único que ha ocurrido con este nuevo año es que hay más empleados públicos y hay menos autónomos. Lo cual es positivo para el desarrollo y prosperidad de cualquier país, como vamos ahora a desarrollar. Pero insisto que la propia noticia se contradice a sí misma y por eso le cambiaron el titular. Fijaos, ahora ya solo se llama o aparece en el titular, los empleados públicos se disparan
y ya superan el 441.000 a los autónomos, ¿vale? Ya no habla de hito ni de que por primera vez, porque ya ocurría antes, alguien le habrá llamado la atención y le habrá tirado de la oreja y no quieren ser tan descarados, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el rigor y la seriedad de panfletos como este de El Liberal de Oggetti. Y vamos con el razonamiento de por qué es bueno para un país tener menos autónomos. Pues fijaos, se demuestra tan sencillamente como coger un gráfico de países y ver cuáles son los que tienen más autónomos. Y aquí lo vemos, ¿vale? Autónomos es una categoría de relación laboral en el que una persona se da de alta y empieza a trabajar por su cuenta. Y vamos a explicar luego que hay gente que prospera y que son empresarios y que se ponen a contratar gente y que luego ganan mucho dinero. Y luego hay otro tipo de autónomos que son los que se han metido ahí porque no les queda otra, están tratando de sobrevivir y no emplean a nadie, suelen quebrar y suele ser un síntoma de que la economía va fatal y como no son contratados por nadie, porque no hay nadie que los contrate, porque no hay posibilidades de contratar, ni puestos de trabajo, ni dinamismo económico, dicen, pues me meto aquí, en rider, en conductor de Uber, etcétera, etcétera. Todos esos son los típicos casos paradigmáticos de gente que dice, no tengo dónde caerme muerto, no me contratan, no consigo un puesto de trabajo, me meto ahí. ¿Son autónomos? Sí. ¿Pero eso es bueno para la economía? No, es síntoma de que algo pasa. Fijaos, los países que más tienen autónomos: Colombia, Grecia, Chile, ¿vale? Corea, Polonia, Suiza, República Checa, ¿vale? Con los órdenes y los saltos que estamos viendo. Aquí podéis ver también que está también Brasil, Turquía, México, ¿vale? De nuevo Corea del Sur, Italia y luego ya España, mucho más tarde. O sea, Colombia tiene más del 50% y vamos mirando por el otro lado. O sea, está los Estados Unidos, tenemos Dinamarca, Australia, Luxemburgo, Lituania, Hungría, Francia, ¿vale? Vemos que hay una cierta correlación clarísima que no es tan transparente, tan directa como podría haber en otras correlaciones, pero oye, que ya esto nos está dando señales de que los países con más autónomos no son precisamente los más prósperos y que hay países con muy poquitos autónomos, muchos menos que España, que les va muchísimo mejor. Si no queréis el caso de Estados Unidos, tenéis al menos el de Dinamarca o el de Australia o el de Luxemburgo, ¿no? Pero no queda la cosa ahí, porque ya os digo que hay dos tipos de autónomos por esa clasificación rápida que he hecho, los que les va bien, los que forman empresas, los que contratan, ¿vale? Esos han crecido en España. Esos son los que han crecido. Aquí tenéis los datos. Los autónomos que emplean a gente han aumentado un 35% en el último año, extraído de los datos del Banco de España. Este gráfico es de un artículo de 5 días. ¿Y qué pasa con los autónomos que no tienen empleados? Que suelen ser, insisto, falsos autónomos, gente que no le queda más remedio, gente que tiene una idea loca pero luego le va mal, o sea que no es algo que vaya a generar desarrollo económico en el país precisamente, encima no crean empleo, que han caído un 25%. Esto es una buena noticia, se mire como se mire. Nadie puede negar esto, ni Pablo Gil, ni Mar Vidal, ni Perico de los Palotes. Es una obviedad empírica que esta gente lo único que ha hecho ha sido demostrar su ignorancia. No saben de economía, que se informen antes de hablar. Por favor, no es tan difícil que vengan aquí a nuestro programa de Econocrítica a aprender de economía. Les invito a ello. Y luego fijaos que lo que nos encontramos en el caso de esos autónomos que no contratan, que son los que están empleándose ellos mismos por necesidad, son sobre todo jóvenes, por lo típico, ¿no? Jóvenes que tienen ahí algún tipo de dinerillo y dicen, venga, se me ocurre esto, jóvenes por necesidad porque no son contratados, etcétera, etcétera. También tenemos autónomos con bajos estudios y hay autónomos en general que son 26, 30%, 60% respectivamente, como podéis ver en el gráfico, ¿no? Y ahora vamos con la otra pata, porque obviamente en ese análisis, en ese juicio, mejor dicho, prejuicio de Mar Vidal y de Pablo Gil hay, oye, que hay más que empleados públicos. Y empleado público es algo malo, malísimo. Suena fatal. No debería tener la economía muchos empleados públicos. Bueno, pues volvemos a los datos. Evidencia empírica. ¿Quiénes son los países que tienen más empleados públicos? Vamos a citarlos a ver si son prósperos o no. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, ¿vale? Luego tenemos Estonia, Lituania, Francia, ¿vale? Israel, Canadá, o sea, no parecen ser precisamente economías que sean subdesarrolladas, ¿vale? Y al otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos a Japón, Corea, Alemania, República Checa, ¿vale? Aquí sí que la cosa
cambia bastante, pero desde luego lo que está clarísimo es que tener más empleados públicos no te dice absolutamente nada de que vaya la cosa a peor, sino que incluso puede ir a mejor, como vemos en los casos de los países nórdicos y otros europeos, ¿no? Pero esta gente, pues nada, con su prejuicio, con su visión liberal, con su visión cuñada, más empleados públicos, malo. Y además que ni siquiera en esa noticia se estaba viendo que hubiese más empleados públicos, aunque los hay, ¿no? De todas formas, fijaos que falta el colofón aquí de este artículo, noticia, falsedad, mentira, manipulación, omisión, fake news, como lo queráis llamar, y es este extracto que os leo a continuación. El año 2024 fue bueno para el empleo. 468.000 personas lograron un nuevo puesto de trabajo, aunque buena parte de ellos eran temporales. Dice, buena parte de ellos eran temporales. Vamos a coger los datos, aquí tenemos la temporalidad, que esta noticia está hecho claramente, es un panfleto de extrema derecha para atacar al gobierno de coalición, ¿no? Pero el gobierno de coalición ha sido el que ha logrado, gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz del año 2022, que la cantidad de personas trabajando temporalmente haya caído muchísimo, desde el 25% hasta en torno al 15%. Pues esta gente dice, buena parte de los nuevos contratados son temporales. Pues sí, correcto, pero es que antes era muchísimo peor. Y eso hay que ponerlo en valor. O sea, estamos mucho mejor gracias a las políticas de este gobierno de coalición, le pese al de Ogeti o le deje de pesar. Y además, fijaos que decía más cosas. Dice, fue un buen año para el empleo, ¿no? 468.000 personas lograron un nuevo puesto de trabajo, aunque buena parte de ellos eran temporales y supeditados a un salario mínimo. O sea, lo dice como, pobre gente que está cobrando un montón de ellos el salario mínimo. A ver, el salario mínimo ya no es lo que era. Es decir, antes era un salario casi de subsistencia y ahora, gracias a las políticas de ese gobierno de coalición que tanto critican en The Ogeti, ha aumentado en más de un 60% en apenas 6 años y ahora es normal que haya mucha más gente cobrando el salario mínimo, lo cual es un buen síntoma porque significa que, como ha aumentado el salario de toda esa gente, todas estas personas están cobrando más que antes, sobre todo si no se hubiese aumentado el salario mínimo. O sea que le sale todo mal en este artículo, panfleto, etcétera, etcétera. Pero esperad, que luego pone lo siguiente, ya con esto terminamos. Han sido el sector público y la gran empresa los principales empleadores. ¡Mentira! Mentira absoluta, falsedad, que se puede de nuevo comprobar con un simple gráfico. Aquí tenéis el gráfico de la evolución del empleo público y el empleo privado en España. Está muy pequeñito, pero ya os digo yo, que se ve clarísimamente cómo el empleo público en el último año no aumenta, sino que baja. Ahí lo podéis ver. El gobierno de coalición, que se dice el más de izquierda de toda la historia, está destruyendo empleo público. Y en los 2 últimos años, no sé si se ve bien ahí, pero casi, ha estado estable. O sea, mentira cochina lo que estaba diciendo de Ogeti. La mayor parte de la creación de empleo ha sido por empleo público. Mentira, los datos dicen otra cosa. ¿Por qué no miran los datos? Pues a lo mejor lo han mirado y dicen, vamos a mentir igualmente, ¿no? Vamos con ello aunque sea burdo, como dirían otros. Pues nada, aquí lo tenéis, la prueba empírica de que esto es basura. Ya lo sabíamos, pero a esto hay que ponerlo encima de la mesa, señalar a los que difunden esta basura de forma acrítica, como Mar Vidal o como Pablo Gil, sean conscientes o no de que eso es una basura, no lo sabremos. Desde luego son muy torpes, me creo que lo hayan hecho sin querer. Y también vamos a señalar a este hombre, a Enrique Morales, que es el que firma la noticia, porque no puede ser solo señalar al periódico o panfleto, que hay que hacerlo, sino también a quien firma esto, porque no es un empleado del periódico que le han dicho, oye, mira, tienes que firmar esto o te echo. No, este es el redactor jefe de The Ogeti. Si fuera un currito que se está ganando la vida, pues yo lo perdonaría, pero no es el caso. Este es un manipulador, un mentiroso compulsivo y una persona que está siendo un mercenario del mal, por así decirlo, del mal con respecto a la academia y a la honestidad intelectual y con respecto al gobierno de coalición, a quien por supuesto quieren tumbar. Pues nada, ahí están retratados tanto este hombre de The Ogeti como los que le ríen las gracias, que son Mar Vidal y Pablo Gil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.